Hola, en este video resolveremos las componentes rectangulares de un vector. El ejercicio dice lo siguiente: una fuerza de 35 newton forma un ángulo de 30 grados con la línea vertical. Determine las componentes rectangulares del vector que forma dicha fuerza. Vamos a proyectar aquí el vector. Aquí tenemos la línea horizontal y aquí tenemos la línea vertical. Por lo tanto, si yo proyecto el vector, yo tengo que el ángulo que forma es con la línea vertical, que es de 30 grados, y este es el vector de 35 newton. Para las componentes vamos a proyectar dos líneas, una vertical y una horizontal. Si se fijan, esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Cuando yo formo lo que es un triángulo con las componentes, yo debo de tener en cuenta siempre esto, que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo lo que es el vector. Ahora, el cateto adyacente debe de ser en función al ángulo que tenemos. Aquí tenemos que el cateto adyacente a este ángulo de 30 grados es la componente en y el cateto opuesto al ángulo en este caso es la componente en X. Por lo tanto, aquí yo tengo que el cateto adyacente viene siendo lo que es la componente en y el cateto opuesto viene siendo lo que es la componente en X. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el ángulo que forma el vector es en función con la línea vertical. Entonces tenemos que para determinar las componentes rectangulares, tenemos que la componente en Y será igual al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, que es lo mismo que tenemos aquí, coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. En este caso será coseno del ángulo, que es 30, multiplicado por la fuerza, que es la hipotenusa, que es 35. Vamos a reemplazar, tenemos coseno de 30 multiplicado por 35. Esto lo vamos a poner en paréntesis, igual que esto. Entonces, si resolvemos, tenemos que el coseno de 30 es igual a 0.8660 y aquí bajamos el 35. Entonces vamos a multiplicar 0.8660 por 35 newton. Tenemos que la componente en Y es igual a 30.31 newton. Es decir, que el valor de la componente en Y es igual a 30.31 newton. Ahora, para la componente en X, tenemos que la componente en X es igual al seno del ángulo multiplicado por la fuerza. Si sustituimos, tenemos el seno de 30 multiplicado por 35 newton. El seno de 30 es igual a 0.5 y aquí vamos a multiplicar 0.5 por 35 newton, dando como resultado 17.5 newton. Es decir, que la componente en X es equivalente a 17.5 newton. Y bien, de esa manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. En este caso la determinamos cuando el ángulo de inclinación o el ángulo del vector estaba en función a la línea vertical. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.